APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Imanalla mashikuna ñukami kapani Ana Velázquez kay pachapi ñukami kikinkunata kumbashpa katijupasha kay bajo un mismo solpi. Hinallata hipamanga rigrinchi kay Tungurawa markakama, chaypimi riqsigrinchi imashinami chaypi kawsaq runakunaka inti raymita tushushpapash paktalla yalin. Ali shamishka kapaychik. Antisuyu Kichwa runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanun. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanun. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Tungurawa markapika chingarishpa shamujushka kay inti raymi pachakunata tushunata takinata. Chaymandami kay markapika shuk runakuna tantanajurishpa llankashpa shamunajushka kay yuyaykunata shinchiyachishpa katinamanta. Kay inti raymika ishkay punchapimi aparirishka. Kallari punchapika rimanajuykunawan, ña shinallata hipa punchapika tushuykunawan, takikunawan, shinallata hatun kanchaman yaykuykunawanpash. Rikushunchik imashinami kashka. Con la toma simbólica de la plaza inició la celebración del Inti Raymi de los pueblos indígenas de la provincia de Tungurahua. Esta fiesta, dedicada al Padre Sol, por primera vez se desarrolló con la agrupación de los 4 pueblos originarios de la provincia: Tomavela, Chibuleo, Quinzapincha y Salasaca. Esta iniciativa a nivel provincial nace de la necesidad de demostrar toda la riqueza cultural que nosotros tenemos en cada uno de nuestros territorios, en cada uno de nuestros pueblos. Es un evento que constituye el agradecimiento a nuestra Pachamama por toda la riqueza de nuestros productos que nos ha ofrecido en todo el año para sustentar nuestra familia y la soberanía alimentaria. Inclusive también nosotros queremos agradecer en este mes a nuestro Taita Inti, ¿no? Porque lamentablemente a veces la ciudadanía en general piensa que los granitos, piensa en cambio que la fuerza, la fortaleza viene solamente de una plaza y mercado, ¿no? Sino en cambio la fortaleza y el espíritu viene de las manos trabajadoras de los indígenas y de los campesinos. En la explanada municipal de Ambato, la gente se concentró para fortalecer su cultura, celebrando, como muchos pueblos andinos del norte del Ecuador lo hacen, dar las gracias a la Madre Tierra por su bondad, por su producción de alimentos para todos. Este agradecimiento se lo efectúa con música, danza y comida para compartir. Considero más importante que a lo mejor como pueblos originarios o como sectores indígenas rescatar nuestra cultura ancestral, ya que son milenarios, viene desde un asentamiento indígena que abarcamos con un asentamiento propio, originario, y mantenerlos llevando, si es posible, desde los primeros años de educación, creando con imagen que la cultura, el idioma, nuestra vestimenta es una parte importante, en primer lugar, de todos los sectores indígenas, rescatando con los jóvenes esa parte más importante para que en el futuro valorar nuestro patrimonio cultural y así demostrar hacia el país y quizá a nivel nacional e internacional nuestra cultura y no tener problemas de nuestra ideología, de dónde somos y cómo somos formados los indígenas dentro del sistema organizativo. Eso me sugiero a nuestros jóvenes. Un llamado al pueblo mestizo, al pueblo
montubio o al pueblo afroecuatoriano, que unamos la lucha. Con lucha se demuestran muchas actividades importantes, sea cultural, ya que todos, sea mestizo, sea todo tipo, como se podemos ser de raza indígena o raza mestiza, podemos ser iguales. Simplemente somos diferenciados tal vez por alguna vestimenta, tal vez por algún idioma, pero somos iguales en un sistema de vida. Y eso debemos compartir con humildad y brillar nuestro orgullo, que somos ecuatorianos y ser unidos, sea un Ecuador pluricultural dentro de nuestro país. Eso es un llamado para todos los jóvenes y jóvenes de nuestra generación que estamos hoy. En la cosmovisión andina siempre están presentes los valores de la reciprocidad y la complementariedad, formas indispensables para vivir en armonía, no solo entre seres humanos, sino con otros seres vivos y elementos del entorno, como el agua, sol, tierra y aire. Los pueblos originarios de Tungurahua realizan por eso ceremonias rituales de agradecimiento, ofrendan y comparten los alimentos en Pamba Micuy. La vivencia de los pueblos originarios. Cada uno de ustedes con la presencia, con la corazón, con su reflexión, están fortalecidos. Lo que representa es un encuentro en interculturalidad, agradeciendo nuestro sol, el Padre Sol, en nuestra Mamá Pacha, en nuestra Madre Tierra, en nuestro aire y sol. Eso es lo que nos enteramos nosotros como pueblo. Para los jóvenes que vienen, y vamos a dejar sembrando, y vamos a dejar un poco más resistiendo y también fortaleciendo el pueblo, lo que estamos donde estamos. El color, la música y la alegría irradian entre los miembros de las comunidades. Así están ensalzando el tránsito del Taita Inti en el ciclo festivo agrícola. El Inti Raymi es un legado ancestral que continuará con el pasar de los años en la provincia de Tungurahua, porque es una celebración que motiva la unidad, fortaleciendo la identidad, el empoderamiento y seguridad de la gente. Sinami rikuchinchik, sinami kamsanchik, yukanchik, chibuliyopika, sinallata, saitaka, kanchanchik. Es un agradecimiento al sol, es como decirle muchas gracias por darnos la vida, por darnos semillas, nuestros alimentos. Nosotros en honor a eso hacemos bailes, mostramos nuestra cultura, mostramos que de verdad quiénes somos nosotros. Es por eso que nosotros realizamos el Inti Raymi en honor al sol, una ceremonia en honor al sol. Claro que sí, es algo que nosotros debemos seguir manteniendo cada año, diciéndole gracias a nuestro Señor Sol, mostrándonos a la gente, a nuestro país, quiénes somos de verdad, que nosotros existimos, podemos florecer. Que no pierdan nuestras costumbres, nuestras tradiciones, es muy importante para nosotros, es lo que nos hace ser únicos y diferentes. Kay Ecuador mamayllaktapika hasta karuna kawsaykunatian shinapash kay chinchansuyo alpakunapika Inti Raymi shinchitukushpa shamukushka ashtawankarin kay kuyasuyo nishka alpakunapika asha chayra viñarishpa shamunakushka shinapash ñukanchika kaykunataka alli ñawiwan rikunchik ñukanchik kawsaykunata shinchiyachishpa shamunakushkamanta. Kayta nishpami ñukanchika shuk samana pachamay alipanchik mashikuna kaypajipaka rikukrinchi Encuentro de los Pueblos y Nacionalidades por la Restitución de los Derechos Colectivos shinallata ñapuchu kaypika la tulpa mishamupanga ama ripankichichu. Suku hari pasa mari, kanga was bianuh nami kang, jangan, amok doang. Taki kunaka kimichinmi, ñukanchipa kushikuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kashpa
runa kaita shinjiyachipasmi. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Kutin kaita yata. Chasha mi tía. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Juanmi, imas pata punta bicho yuka wasimari. Yuyapay, makanahuikunaka mana ñukanchikpis hamunchu. Yachahuitami yachahuy. Shuk markakunamanta runakuna tantanajurirka kushijuywan chaskirka imashinami Lenin Moreno ñukanchik hayñikunata kutichisha nishpa sakirirka ashtawankarin sistema de educación intercultural bilingüe shinchiyarishpa katichun kay pluriversidad amauta wasitapash paktachishpa katichunmi shufankapi kilkashpa sakirka. Rikushunchi imaymata rimarishka. Un momento histórico vivió el pueblo indígena en el Coliseo Mayor de la ciudad de La Tacunga, provincia de Cotopaxi, con la firma del decreto para la creación de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, como parte de la restitución y reivindicación de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Para nosotros es un logro importante, ya que más antes habíamos venido ejerciendo este derecho de poseer propio sistema de educación intercultural bilingüe, pero el anterior gobierno pasó lo que pasó y hoy hemos restablecido y hemos trabajado hemos hecho marcha desde la Amazonía ecuatoriana para exigir que se restablezca la educación intercultural bilingüe. Eso hemos logrado, es un logro importante y sobre todo eso aquí hay unidad, una gran unidad de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Yo creo que este espacio es importante para justamente plantear todas las necesidades, los problemas que acontecen dentro de los territorios. El propósito es fortalecimiento de nuestras identidades, de nuestros idiomas, de nuestras tradiciones, sobre todo la defensa de nuestros derechos territoriales. Son básicamente que vamos a fortalecer a través del sistema de educación intercultural bilingüe. Luego de un año de diálogo con el gobierno nacional se obtuvieron resultados positivos para los pueblos y nacionalidades originarias, estableciendo acuerdos como la restitución del sistema de educación bilingüe, una formación con identidad que revaloriza la lengua, la cultura, la historia y la interculturalidad. Históricamente el sector indígena ha luchado por el reconocimiento de la educación bilingüe en la Constitución y leyes del Ecuador, para que no solo se quede escrito en aquellas normas, sino que también se cumpla para mantener viva la esencia indígena. Bien, el proceso de diálogo con el gobierno nacional y la CONAIE se ha venido desarrollando en el lapso de un año, en el que hemos tenido muchísimas reuniones, jornadas de trabajo para elaborar documentos, también talleres que hemos venido realizando de consulta con las organizaciones regionales, con las organizaciones locales, y como resultado de eso hemos elaborado un documento que se llama Los Acuerdos o la Restitución de los Derechos a la Jurisdicción de la Educación
bilingüe intercultural. Se ha trabajado desde hace muchos años desde el modelo pedagógico del MOSEIP, el modelo de educación intercultural. Este es el proyecto que hoy se va a implementar, pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, está basado en un proceso de educación no estandarizada, no homogenizante, que responde a las necesidades y a las realidades de los pueblos indígenas. Las primeras escuelas que se fundaron es en los años 40 del siglo pasado, en el que nuestros líderes y lideresas consideraron que la educación es un medio a través del cual, ¿no es cierto?, se puede mejorar las condiciones para luchar por nuestros derechos. Y en esa medida, lo que hemos ido construyendo hasta los años 80, pues fue reconocido por el Estado, ¿no? Y se institucionalizó. Y nosotros conducimos ese proceso. Hasta la década pasada, en los 10 años del anterior gobierno, en realidad se desestructuró la educación bilingüe. Por eso estamos hablando ahora de una restitución. En los años 80 inició la educación intercultural bilingüe para el pueblo indígena. Una educación que orienta hacia el buen vivir, reconociendo, recordando y practicando los conocimientos ancestrales. Con la restitución del sistema educativo bilingüe se reabrirán escuelas, institutos, universidad, pluriversidad, cerrados por el gobierno anterior. Además, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que la Universidad Intercultural Amauta Iguazí funcionará en el edificio de la Unión de Naciones de Suramérica, UNASUR, comunicado que suscitó los aplausos de cientos de indígenas de diversos pueblos y nacionalidades de las 3 regiones del país que llegaron hasta el Coliseo de la Tacunga. Creo que hay que restablecer, porque hemos perdido ese espacio, ¿no es cierto?, donde veníamos fortaleciendo, formando a docentes. En estos 10 años se quitaron, sobre todo se perdieron los institutos pedagógicos. Entonces, en estos 10 años no ha habido formación de docentes para que impartan conocimientos dentro de los territorios. En ese sentido, hay que reaperturar, ha dicho el presidente de la República, los 5 institutos pedagógicos. Entonces hay que retomar, hay que fortalecer, ¿no es cierto?, y empezar a fortalecer sobre todo el sistema de educación, donde dice autonomía pedagógica, donde no simplemente los libros sean traducción de un libro español al quichua, al shuar, al achuar, a distintos idiomas, no, más bien sea un conocimiento, una propuesta innovadora, ¿no es cierto?, desde las nacionalidades, porque cada nacionalidad tiene su territorio, tiene su idioma, tiene su tradición, tiene su forma de pensar. Entonces eso yo creo que hay que fortalecerlo. La educación bilingüe continuará fortaleciendo la cultura, identidad e idioma en las nuevas generaciones y así también la participación de la comunidad en su propia formación, puesto que este sistema educativo está creado en función de las necesidades de aprendizaje de la población para que pueda desarrollarse sin dejar de lado sus propias formas de ser, sus valores y prácticas tradicionales. Un mensaje para todos los que nos están viendo a través de este medio. Para los jóvenes, para hombres y mujeres, niños y niñas, es el momento de retomar con más fuerza nuestra educación, en nuestro territorio, por nuestra vida, por nuestra cosmovisión, por la vivencia de nuestros hijos que vendrán y por los abuelos que murieron luchando esta educación. Es el momento de festejarlo y vamos con más fuerza desde la CONAIE a trabajar para todas y todas, pueblos y nacionalidades, campesinos, urbanos, rurales, donde se encuentren, montubios, afros, para todos, hay que festejarlo. Kunanga mashikuna sakipani taita Mario Conejo Cotacachi kay paymi tulpapi rimashpa kagrin ñukawanga shuk punllakunapi tuparipashunchik kayakama.
tukuy kaypi apa kati masikunata alishamushka kapaychi nipanchi. Kunanmi kaypi la tulpa pitiarinahunchi. Imata kan la tulpa kakanmi ñukanchik punta taytakuna ima shakashna tanda tulpa sikigupi tandanahushpa rimarin karka ima cosaskunatapish chashna kashkamanta kay la tulpapi tiarinahunipanchik. Kunanka rimarikrinchimi kay profesionales quichuas nisha hawanachu. Kunanpika kay educación superior man tawka kuitza tiyukuna, runa tiyukuna saña chayayta usanajunachu. Pero chaykunapish kunanpika kikinkunaka ejemplo kankichik chaykuna astawan katichunnachu shina yachahushpa ñankunata paskashpa rinahunkichik. Chashna kashkamanta kikinkunata convidapashkanchik kaypi rimaringapa, kaypi convidashkami kapan kay doctor José Terán, shinata licenciada Mercedes Muenala, shinata kaypi mashi doctor José Velázquez. Paykunawan rimarikrinchik kay Instituto de Profesionales Quichuas de la Salud nishka hawanachu. Ima uramantata kallarin kay instituto rimari tandanajuy chaykunaka mashikuna. Shina runa kawsay banda llukshishkamanta y runa kashkamantami ña kay ñukanchik profesionales ña como médicos, enfermeras y shinallata ña tukushka ña mirarishpaka yuyashkanchik tandanajushpa ñukanchik ayllukunata rikushpa comunakunapi purina yuyaykunawan ña parlarishka purinakushpallatami ña hipamanka ña tandanajurkanchik. 23 de noviembre del 2017 tagami ña kallarirkanchik tandanajushpa parlarishpa más o menos picha purago kallarinchik yarirka. Chaymantami ña hipamanka asha mirashpa katishpa kunanka ña casi 32 profesionales ña tukuyllaka ña kanchik. Pero imapachata objetivo kan kay instituto paga. Ñukanchik año rural nishkata ruranchik como médicos. Chay oportunitapas charishkanchik ñukanchik comunidad mayushinakunata chay tiempo manda también ña yuyaykunaka ña kachayamun de que ñukanchik genteta sirvinaka ninan importante kan nachu. Chay sirvinapish pero ashaguta hasta yalilla rushpakan apamunanchik. Chaymi ñukanchik como llakta purallata kanchik, kay lado llalla kanchik, lado llalla trabajanchik, chaykan wakin pacientekunataka comunidad manda llukshita ushashpa seguimientokunata katinami kanchik utuk ña tratamiento paktachishpapacha sakin apanishpa shina ayudayanmi kallarishpa kashkanchik nachu. Kay instituto ukupika ima profesionalkunashta kan. Alipacha especialidades médicas kuna llashkanchik ña tukuylla runa gentepika. Ña tianchik por ejemplo doctor José Terán, pediatra, licenciada Mercedes Muenala, licenciada en enfermería. Payka partirara karkanachu, chaymanta licenciada. Ñuka oncólogo kan, charinchik dermatología, otorrino, genética, neurocirugía, gastroenterología, reumatología, endocrinología, odontología, neurología, inmunología, laboratorio clínico, nutricionista, enfermería, urología, medicina familiar, pues como especialidad médica tienen ñukanchik kay grupo piki. Shushimi pinishpa casi ña gulpipi ña claro, es que chay medicina occidental nishpa ña chaypi parlashpaka shinalla wakinpika hasta un pachaka hambikunata pues alitapacha hambita usharin. Wakinpika kashnata ufiashpapas ñakuti ungunchilla nin. Yo supagi, ya me conga chaki jorka ya parlajapika ña. Ya pata parlajungi. Alianushkama. Nakadu karshakashpa almikan. Nakadu karshakashka. Pero imashpata kikinguna kay ministita rikunkichik esa comunidad mayukshinata y shinata gratis astawan sa shinanata kay instituto. Karulla llaktamanta tayta mamakunaka llukshinkapapish wakinpikani pasajipapish na charin. Chayka y hampikunapashi wakinkunaka valishkapacha kan. Ñukanchik como ña especialidad tawka profesionalkunawan kashpaka ña paykuna wakinkunaka hampikunata charishka chaykunawan ñukanchik ña directamente rishpa chay nima centavota na charijintikunata aydashkanchik hastaka trabajota rikushkanchik llaktakunamanta kushijushka kan. Wakin unkuykunaka ña hatun especialidad ministikuna de golpe rikurikan. Wakin profesionalkunaka ashtawan preparación charishkakunaka subcentropi rikushpaka yapa paran tratamientokuna yapa alargarishpa rin. Chayka wakin ña pacientekunaka hospital machishpakarin yapa grave odenoka chaypipas ña imatas ña narrita ushanchichu wasima más bien tigraychinishpa shina kidannachu.
Chaymi rikushkanchi chay pasakta naucha chayanchi profesional ministishkama. Ñukanchika como runa gentika ña chay complejo Dios soy el mayor ñukami ashtawan pachakani nishpa shina kawsashka especialidad kuna tiyan kunankama shina kunataka ña casi chay esquemata ña golpe ña anchushtapacha anchuchishpami ñukanchika ña como nama rinchi ña como especialidad. Imashpata chay yuyay llukshin, o sea, shinata televisión ukupi llukshina y shinata apakpi bajo chay programa bajo un mismo solpe rikurina imamandata chay yuyay llukshin. Chay ñukanchika televisión be rikurinakshpaka tukuylla mashna llaktapi rikuqkuna uyak tayta mamakuna si nanayta ima charishpa imanga utsalla ñukanchita maskachun o denukushpaka shinashta centro de salud kunama rishpa utsalla hambirichun munashkanchik wakinkunaka ña chay karenpash ña ashtawan avanzashka unguykakpira ña maskanajun. Manisha de difusión, prevención da nispa nishu nacho y achichinapa educativo nispa ninchi nacho. Toco ello con el programa ta recuperación ali capama nacho de que médico pa marspaka no química nacho ya está suficiente can sino que katispa recochina kan química shu ufia ña kaita kan naya mejorar cancho sakis ningi chikam chay pisakin chika ña ungui kañutim hasta un avance pa rincheka chay kunatapes recochpaka spakachu munanchi que programa pica nacho. China está nina capanch nacho compañeros apak manda kuna pues paikunami hasta ungarin ñukanchik karenga tukuña listo kapilla casi chanchi nacho. Pai compañero kuna kasupunja pas punta ring imasnaya push totalita recoshpa adecuaspa cacho cabildo kuna parlan. Y lo mismo que ya tocó para que yo para con todavía quedan nacho. Se caché hatun es que equipo de misión su grupo de médicos y su grupo de producción audiovisual la página es que el grupo me ya está con una manga por inchi. Y más hasta chay usharin, o sea, ñuka como naman o su como na kunaman apanga pamunas paka. Kuna ñuka mi más o menos para rico nakushkanchi. Más que todo, chay, ayu yakta kuna caro mashnak, ña caro pikawsak shinakunata maskashpami ñukanchik rinakushkanchik. Primero villachinchik ima especialidad médica regrin, ima shatakagrinchik, shinakasa comunalokunapi ña tiyarishpa atendinchik shina. Pero siempre villachinakanchik ashakuta segurarichu. Cabildoan. Ajá. Chay redondel de los danzantespi tutamandakuta ña tuparinchik. Chaypi ña tanakushpami ña apanchik shinallata hambiukunatapish. O aquí en especialidad Ari Karangapa, pastillas kuna y jarabe. Y matayali ministis capika más que hace algo pascachun pisnesta. Ni can estar en España que tapanchina. Y shina jata runa hambigo perikshpa pashe wakin bika tojuna nay con tacharik pikache pomada o con ta pashpa pashi panche kanya. Será michita ka rapa cremata. Tojuna nay con Are ñuka shina rurani hambiura ukunawan shina wakinbika cipreswan, manzanillawan, tsiniwan, chay cera de miel de abeja y aceite chaywan rurashpa ña baño mariapi 2 horas tayanushpa chay pomada ukunata apashparpan lo natural kan. Tanto runa hambiwan, tanto doctor kunapa hambiwan chimbapurashpa ñukanchika hambishpayman katinajunpanchik. Chinasta shu equipo kunapas tiyan chay laboratorio clínico narkanchik chaypi doctor Marco Lima, por ejemplo, apan su centrifugadora, shina equipo colaboratorio taka apan, y shina yata odontología manda pa su equipo portátil ta apas parinchi ña kiro kunata ña hambish pa kangap. Chica más o menos ña usharishka gupika imagutaps ña apas parinchi chami. Casi su hospital móvil makikin una shina yata por nahanchi. Tal vez 1:30, 2 de la tarde ña más o menos tukuchinchi ña atención daka chayman daka ña su pamba mesa gutar ranchi. Chaypika ña kukabi kunta cada una mushkata hapishpa ña chapunchi. Wakimika comuna manda yata shina yata karan. Shina imaps mikuna kunta karapika ña chaypi ña paykunawan comuna manda presidente kunawan shina dirigente kunawan tiarishpa golpe tukuylla mikunchi apa compañero kunani tukuylla chapishpa mikunchi. Kunan manda chaymanga ima yuyayta tiyan kikinkunapaqa. Chay golpe atención chay historias clínicas chaykunataka golpe tandachishpa hipamanga chay
Su investigación epidemiológica neri shinata rashpa miña rikogrinchi ima ungui pachata hasta un pachaka ñukanchi ayllukunataka llakichishpa shamujushkakunata yachangap porque chaykunataka na yacharinka. Shina investigacionkunata ruranapa ña kallarishun nishpa miña chaykunatapas ña. Sueño mosquitian de que kaymandaka tandanajushpa shu construccionaba kallaringapa, pero sin hasta su centro médico kunawan o clínica kunawan diferencia en apamunanchi tigraspanenchi investigación nishka. Ima gutapas hasta un mirachingapa yuyaita charipangichi ne. Ñukanchi kay ña mushu wambrakuna llukshimun mushu kuitzakuna llukshimun kanchitapas yali imatapas ña yachakushpa katichun shinatama munanchi. Llaqtakunamanta tanto qhari warmikunapas estudioshanchi y paykuna runakuna profesional tukushpa en diferentes especialidades ñukanchi carrerakunaqa washpapas pero ña shukunapi rikushpa ashtawanpas pero llaqtata tigra rikushun munanchi porque llaqtamanta gentikuna yachakushpallami llaqtataka kuti yuyarinqa chayta munashkani. Chikanaymas manchanachu kan tukuy oportunidad rikushkakunataka aprovechashpa estudiando canchi, nacho preparar na canchi, ñukanchipa como beneficio para familia, como también ñukanchi llaqta kunapa nacho. Kikinguna kay masamuskamanta yupaychani, sinallata kaypi rikukunatapas kay tandanajuy alipacha rikurin nacho kikinguna como profesional runakuna, sinallata kasna medios de comunicación tandanajushpa astawan riksichingapa. Chaymanta invitanchi kunanga astawan kayshu ña rikurikunapiqa astawan kikinguna parrariskakunapas astawan rikurispa richun y yachaspa comunakunapas kidachun nachu. Mashikuna yupaychanchi kikinguna kaypi kashkamanta. Pagi mashikuna. Yupaychanchi.